¿El público tiene preguntas? Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Sí? Acá. 5 minutos. Buen día, doctor Carlos. A ver. Bueno, doctor, tengo 4 preguntas para usted. Espacio para uno. Lo siento, no. Fue la conferencia que más me generó preguntas. Qué pena. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los estudios que demostraron que las medidas de restricción de reuniones sociales son inefectivas? ¿Y cuál fue la N poblacional de esos estudios? Bueno, ese resultado es de Corea, del doctor Young, donde empezaron a encontrar que cuando hacían restricciones de 10 personas contra restricciones de 5 personas, la tasa de transmisión del virus dentro de esas poblaciones era exactamente igual. El N no lo tengo porque fue informe del ministerio de ellos. Bueno, yo hago esta pregunta porque yo he atendido a muchísimos pacientes infectados por SARS-CoV-2 y en esta práctica que pues, estoy haciendo, de hecho, un nexo epidemiológico importante vi eso, que los pacientes se habían expuesto a reuniones sociales. Entonces, cuando usted dijo eso, me llamó mucho la atención. Pero mire, que hay era una así cosa, inefectivo. excelente, no, recuerden que al principio, cuando no teníamos ningún tipo de inmunidad, restringir las reuniones era clave. Cuando ya están vacunados o cuando ya se expuso, pues ya no necesita aislarse porque ya todos somos inmunocompetentes, entre comillas, durante un periodo de tiempo. Entonces, no significa que no sirvieron, se tornaron inefectivas 6 meses después. Bueno, la segunda. Volver a la normalidad, ¿qué opina del nuevo brote que está ahorita en estos momentos en Asia y que ya cobró una muerte por este virus? Sí, como les decía, todo se comporta diferente, no todos los países son iguales. Si yo restringo, y por eso recalqué la heteroinmunidad, si yo restringo todo lo de contacto poblacional con el virus y solo me enfoco en las vacunas, es probable que la inmunidad generada por solo las vacunas no sea suficiente para contener de manera adecuada el riesgo de infección poblacional. Y es cierto, todos nos vamos a infectar y hace 2 años decíamos las reinfecciones no existen, ya una vez nos dio el virus no nunca nos va a volver a dar, mentiras. Vamos a reinfectarnos porque el virus muta y cambia, como lo dijo el doctor Castellanos, y entonces vamos a tener infecciones. Así que no podemos comparar las infecciones con la muerte. Indudablemente, aún en Colombia, personas vacunadas con 4 dosis de refuerzo van a tener infecciones y se van a morir. Bueno, tercera, con las mutaciones… Ay, bueno, qué lástima. Sí, vamos a darle la Ahorita se la hago personalmente. oportunidad a otra. Gracias. Sí. Buenos días, doctor Saavedra. Usted en la presentación mencionaba que una de las cosas positivas que trajo la pandemia para Colombia a nivel de salud pública era que aumentó más el nivel de reporte. Pienso yo que, pues, desde mi experiencia, un factor que ayudó mucho fue la implementación de las fichas de notificación en las historias clínicas electrónicas. De esta manera, mejorando la adherencia de profesionales de la salud a la hora de llenar diligenciar las fichas. Algo que se hizo más fácil en vez de hacerlo manualmente, ir por la ficha a salud pública, entregarla. ¿Se podría implementar esto mismo para otro tipo de enfermedades que de pronto no haya tanto registro en el país o haya problemas de notificación para mejorar la adherencia en cuanto a reporte? Sí, señor, pero yo creo que el doctor Álvarez es el que mejor le puede responder esas preguntas porque ellos están trabajando muchísimo en historia clínica electrónica universal. No, digamos que ese es uno de los puntos importantes en que justamente para mejorar este tipo de análisis se debe tener una… Yo no estoy dando más que yo trabajar, el ministerio está trabajando en la política de historia clínica universal, en el cual pues está la posibilidad de que las diferentes historias de las diferentes instituciones se puedan plasmar y se puedan hacer una interconectividad, que es lo importante, más que una historia clínica, una solo modelo de historia clínica, lo importante es que haya una interconectividad.
En ese sentido, eso permite facilitar este tipo de registros, no solo para vigilancia epidemiológica, sino también para poder hacer otro tipo de estudios, análisis. En ese sentido, participamos en el registro clínico de OMS. Tenemos para el primer corte, unificamos la información de 12 clínicas y hospitales, 29.000 registros clínicos con más de 180 variables, que es un buen ejemplo de instituciones de diferentes niveles, de diferentes estructuras públicas y privadas, que puede unificar la información para poder tener datos globales, y eso les invito a leer el documento que es público, con donde está el resumen de esos 29.000 registros clínicos, que es una manera de poder hacer eso que usted está planteando. Buenos días y muchas gracias por las 4 conferencias, magníficas todas. Yo quería hacer un comentario con respecto a la vacunación y concentrarnos en niños. En este momento se está hablando de la del segundo refuerzo para adultos mayores de 50, 60 años, lo cual obviamente tiene como objetivo reducir mortalidad, reducir hospitalizaciones. A los niños durante toda la pandemia se les ha pues puesto en un segundo plano, sin duda por la menor morbilidad, la menor mortalidad, menor hospitalizaciones, menor riesgo de complicaciones. Sin embargo, es claro ya que los niños tienen una mayor seroprevalencia, es decir, se han infectado más durante la pandemia que cualquier otro grupo de edad y transmiten más que los adultos. El RR de transmisión en niños y adolescentes es por encima de 1 en comparación con los adultos. Entonces yo me pregunto, y esta es una discusión que quizá pues, debe ser para continuar en otro escenario y con más tiempo, pero yo sí creo que desde el punto de vista de recomendaciones nacionales, cuando hablemos de optimizar esquemas y optimizar plataformas vacunales, debemos incluir a los niños. Yo pienso que hemos estado un poco atrasados en ofrecerles a ellos unas mejores, yo creo que se pueden llamar así, vacunas de RNA, sabiendo que ya hay suficientes datos que las soportan, y pensar con mayor fuerza en darles a ellos una dosis de refuerzo o incluso 2, porque puede que ellos no se enfermen muy grave, pero sí perpetúan de una forma muy intensa el ciclo de transmisión. Completamente de acuerdo, Eduardo. Yo creo que aquí hay un punto importante, es, como lo plantea en la conferencia, es cuáles son los objetivos de la vacunación. Y creo que el objetivo inicial, que era justamente salvar vidas, ese era el del target que tenía que hacerse. Pero estoy de acuerdo con usted que pensando en lo que se viene a futuro, debe concentrarse como las vacunas, en la población pediátrica, porque vacunar en la población pediátrica probablemente va generando esa inmunidad poblacional a futuro. Puede que se pierda parte, pero claramente la vacunación en la población pediátrica es lo que va a llevar a que esta amenaza de posibles circulación de SARS-CoV-2 o de otros posibles SARS-CoV-2, ya se habla del SARS-CoV-3, no sé si lo mencionó Jaime, que dicen que Omicron es más SARS-CoV-3 que 2 porque va a ser muy diferente. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con usted en que debe optimizarse pensando en un objetivo diferente a largo plazo. Puede ser que sea corto, pero más pensando en un objetivo a largo plazo. Bueno, continuando con el tema pediátrico, son 2 preguntas muy concretas. La primera, con los datos que nos dan sobre el impacto en niños, niñas y adolescentes, y teniendo en cuenta el informe de niñez, ya que evidencia pues todas las dificultades presentadas por la pandemia sobre esta población, si se ha tomado algún tipo de medida para mitigar esos impactos sobre la población pediátrica, o a nivel ministerio o como nivel gobierno sabemos si se va a plantear algún tipo de proyecto o algún tipo de plan para proteger a esta población. Y la segunda, frente pues al retiro del uso de las mascarillas, sabemos que se hizo teniendo en cuenta COVID, pero qué tan recomendable es cuando estamos teniendo un pico, como bien lo explicaba el profe Saavedra, de sincitialidad e influenza que tiene ahorita colapsados los hospitales pediátricos. Bueno, yo quiero decir que Colombia asumió una de las políticas más precoces de cobertura vacunal frente al SARS-CoV-2 en la población infantil en el mundo. Y en la región fuimos pioneros. De hecho, fue tan precoz la respuesta que fue criticada, fue cuestionada. De una manera absolutamente paradójica, un grupo muy prestante de salubristas salió en su momento a cuestionar esta intervención de salud pública,
apelando al tema de la equidad global. Y esto lo digo para señalar lo precoz que fue esa intervención, porque fue anticipatoria al grueso de evidencia que terminó emergiendo respecto de la protección que la vacunación confería a la población infantil frente al pico delta. Estamos hablando pico delta. O sea, entonces, yo sí siento que fue una decisión acertada y dentro del portafolio de vacunación además escogió una intervención que es altamente efectiva. Yo sí disiento de señalar que la vacuna de Sinovac no es una vacuna efectiva, no es una vacuna altamente efectiva. Los datos de la Corte de Esperanza mostraron precisamente en términos del impacto poblacional en la población de más alto riesgo, la población mayor de 70 años, que el comportamiento en términos de prevención de los desenlaces más duros, como la mortalidad al ingreso a unidad de cuidado intensivo o ingreso a hospitalización, Sinovac se comportó similar a las vacunas de ARN mensajero, pero no fue un dato solo de Colombia. Esos datos también fueron refrendados por Chile, por Uruguay, que fueron otros de los países, y por Brasil, que fueron otros de los países que tuvieron Sinovac dentro de su portafolio. Una vacuna como Sinovac, una vacuna de un virus vivo, de un virus inactivado, perdón, es una vacuna muy potente para estimular la inmunidad celular. Y ya entendemos que ese compartimento es crítico para sostener una respuesta competente de protección en los desenlaces más importantes a largo plazo. Las vacunas de ARN mensajero han sido muy poderosas para estimular los anticuerpos neutralizantes, pero menguan rápidamente en el tiempo. Ahora, los modelos de inmunidad y de refuerzo heterólogo, por supuesto, son bastante prometedores. De hecho, el combinar la respuesta de Sinovac con un refuerzo de una vacuna de ARN mensajero, recientemente República Dominicana publicó, de hecho, en Nature, los datos de actividad neutralizante frente a Omicron. Luego, es muy probable que para la población infantil, cuando exista esa evidencia, un refuerzo heterólogo con ARN mensajero podría ser una recomendación competente. Pero de momento yo no diría que nosotros no hemos tenido a la población infantil abandonada. Respecto de la mascarilla, y cierro el tema, la discusión fue amplia. El daño que se le hizo a los niños en la pandemia fue mayúsculo. El gap educativo, la impresionante brecha que se generó en términos de educación es impresionante, pero además en la primera infancia el uso de la mascarilla interfiere con la formación de inteligencia emocional y otras habilidades cognitivas. Luego, la mascarilla no es un tema menor. Ahora, piensa el gap que se ha generado, precisamente qué tanto este problema de adenovirus es producto de ese gap de inmunidad. O sea, yo sí siento que la mascarilla, que ha sido una medida fantástica y maravillosa a nivel poblacional, es una cosa que había que reevaluar con toda urgencia en la población infantil. No es posible que nosotros estemos aquí sin mascarilla y los niños estén con mascarilla en los colegios. Exacto, ya no, hoy no, exacto. Muchas gracias a nuestros expositores. Entonces vamos a parar acá la sesión. Nos invitamos a un café y luego a la siguiente sesión. Muchas gracias.